A ver, ustedes saben que son la posibilidad de tener deducciones adicionales sobre las rentas de su trabajo, es decir, sobre su sueldo. Ustedes le cobran una cantidad, un porcentaje de impuestos, si está en cuarta o en quinta categoría, pero hay gastos que se hacen, que usted podría deducir de esos impuestos para no entregarle tanto al Estado. Para hablar de eso, estamos con Juan Pablo Porto, que es profesor de ESAN. ¿Cómo está, Juan Pablo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hay ciertos rubros, que son nuestros gastos mensuales, que podríamos deducir de nuestros impuestos para pagar menos. Estamos justamente en época de cobro de impuestos de parte de la SUNAT, así que guíanos un poco, ¿cuáles son? Por supuesto, lo que comentas es correcto, es una modificación que se incorporó en la ley del impuesto a la renta y vigente a partir de este año, es decir, anteriormente, ¿qué es lo que sucedía? Quienes generaban rentas del trabajo tenían derecho a una deducción fija de 7 UITs. Para hacer un ejercicio sencillo, eso es más o menos 28.000 soles. Entonces, una persona que tiene un ingreso por estar en una planilla y gana hasta 28.000 soles al año, no va a pagar un impuesto a la renta porque se entiende que una persona por debajo de ese nivel no tendría la capacidad económica para soportar la carga de un impuesto. Pero claro, esto es totalmente ciego, ¿no? Porque no toma en cuenta la diferencia entre una persona que puede tener 2 hijos, 3 hijos, hipotecas, alquileres, gastos médicos, y de alguna manera, aunque también con otra intención, la legislación se modifica este año y se permite a las personas tomar deducciones adicionales hasta por 3 UITs, para reducir, por lo tanto, el impuesto a la renta que corresponde pagar. Y se incorporan estos 5 componentes. Lo tenemos acá en la pantalla. ¿No? Entonces, arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles. Entonces, claro, si yo alquilo una casa, el alquiler que yo pague, cumplía ciertas condiciones, podré tomarme una deducción hasta del 30%. Primer punto. Ahora, esto obliga, por supuesto, que tiene que ser a través de contrato y con recibos para que puedan ser acreditados. Ayuda también a la formalidad, ¿no? Reduce la informalidad. Ese es el punto. Evidentemente, la intención, ¿cuál es? De un lado es, ok, hagamos un sistema medianamente más justo, pero lo que realmente se buscaba es, normalmente cuando a ti una persona te alquilaba, él no tenía mayor incentivo en pagar el impuesto. Claro. Entonces, a través de este mecanismo, yo le tengo que exigir a él que él pague el impuesto que corresponde, que es 5%, para yo poder tomarme la deducción. Entonces, estoy obligando a esa persona por impuesto porque me genera a mí un beneficio. Claro que sí. Vamos con el segundo punto. El interés por créditos hipotecarios. Aquí, si te das cuenta, hay un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque la deducción no es del 30%, es del 100%. Entonces, pero solo del interés, no del capital que restituyes al banco, sino del interés. Y el tema interesante es primera vivienda. ¿Ok? Entonces, y la pregunta sería, oye, ¿por qué el interés de un crédito se deduce? Si es claro que el banco o la entidad financiera sí va a pagar un impuesto a la renta por ese interés que te cobre. Porque se entendía que el alquiler de una casa y el pago de una hipoteca eran situaciones asimilables, con lo cual no correspondía a dar un trato diferenciado. Claro, beneficiar al que alquila, respecto al propietario. Claro. Exacto, pero claramente ahí no hay un tema de, oye, hagamos que los bancos paguen porque los bancos, entidades financieras, sí pagan el impuesto respecto de ello. Honorarios de médicos odontólogos por servicios prestados en el país. Entonces, en este caso, en la medida que no estén cubiertos por un seguro, ¿no? Entonces, en este caso también hay una deducción de hasta un 30%. Entonces, si a ti te giran un recibo, tiene que ser un recibo electrónico, el pago tiene que ser bancarizado. En ese caso, tienes derecho a tomarte una deducción. Pensemos que tienes un tratamiento médico y un doctor te gira un recibo por 3.000 soles. Tú haces el pago, bancarizas dicho pago, imaginemos que no hay un seguro que te cubra, o imaginemos que el seguro te cubre la mitad, los 1.500 soles que el seguro no te cubra, tendrás derecho a deducirte 30%, que serían 450 soles. La tercera parte aprox. Servicios de profesionales que generen rentas de cuarta categoría. Ingenieros, asistentes de sistemas, dietistas, entrenadores personales, abogados. Es una lista de 10, 12 profesionales. Y justamente, ¿cuál es la idea? Estas personas, cuando le prestaban servicios a otras personas naturales, la persona natural no tenía ningún incentivo en exigirle que le gire un comprobante. Un acuerdo verbal, pago en mano. Pago en efectivo, exacto. Entonces ahora, ¿qué se exige? La emisión de un comprobante y el pago bancarizado también. La deducción también asciende al 30%. Extrañamente no se incorporan los contadores. O
O sea, los contadores no están dentro de las profesiones que permiten deducir un gasto a quien use el servicio. Porque generalmente No lo sé. los utilizamos para justamente hacer nuestro arqueo anual. Exacto, no lo sé. Los abogados están incorporados, por ejemplo. Y finalmente, el pago a salud que corresponde a las trabajadoras del hogar. Es decir, ese 9% que uno paga respecto de la remuneración que abona la trabajadora del hogar, eso también permite deducirse y ahí sí hay una deducción del 100%. Entonces, son estos los 5 conceptos. Cuando se discutía esto, la gente decía, oye, si queremos un sistema más justo, debería permitirse deducir el pago de los colegios, por ejemplo, ¿no? Porque claramente es probablemente el tema que más distingue a una persona en atención a la cantidad de hijos, porque la educación puede ser bastante onerosa. Evidentemente no se incorporó, ¿por qué? Porque como ya dijimos, la intención no era solo crear un sistema justo, sino obligar a quienes no pagan a pagar. Exacto. Y los colegios pagan el impuesto que les corresponde pagar. O en todo caso, digamos, el hecho que yo le exija al colegio un comprobante no va a poner una mejor o peor posición porque él en principio ya está pagando el impuesto que le corresponde. Claro, la cosa es obligar a formalizar a aquellos profesionales que normalmente hacían un trato informal, con pago en efectivo en mano y no había ningún comprobante, por lo tanto no había ningún tributo. Por supuesto. ¿No? Entonces, o sea, la moraleja es pide tu comprobante de pago. Sin duda, sin duda. Inclusive, o sea, pensemos el entrenador personal, ¿no? Claro, o sea, hoy día, y probablemente esa persona aún esté por debajo del límite de los 30.000 soles al año y él no le cuesta nada porque tampoco va a pagar el impuesto que corresponde. Pero tú te tomas la deducción. Entonces, inclusive sí puede haber un beneficio para el usuario sin que la otra persona, en la medida que no supere el límite, tenga que pagar el impuesto correspondiente. Por ejemplo, clases de yoga a la casa. Por ejemplo. Le podría pedir su comprobante de pago. Sin duda. Y bueno, si esa persona, por la emisión de los comprobantes que les corresponde a lo largo del año, no va a superar los 28.000 y pico soles, él no va a pagar un impuesto a la renta, con lo cual no se perjudicó en nada y a ti y yo sí me estoy te estás beneficiando. Claro que sí. Perfecto. Y bueno, si supera el límite, tendrá que pagar lo que le corresponde por la capacidad contributiva que ha evidenciado. ¿Y estas deducciones tienen algún límite en cuanto al sueldo? Si gano demasiado, por ejemplo. No hay ningún... El límite es un límite máximo de 3 UITs. Es decir, el gasto que tú vas a poder deducir no será nunca mayor a 3 UITs. ¿Ok? Que estamos hablando de 12.150, 12.500 soles aproximadamente, para poner en términos redondos. Claro, no es que te van a devolver 12.500 soles, no. Es que no lo vas a pagar. Tienes un gasto... Pero igual es plata de bolsillo. Por supuesto. Y el tema era... Cuando esto se empezó a discutir hace ya un año, la pregunta era, ¿cómo va a funcionar esto? Tu empleador, porque las rentas de quinta te las retiene. O sea, tu empleador lo que hace es, él calcula el impuesto a la renta de quinta, él te retiene el monto que corresponde y lo entrega al fisco. Entonces la pregunta era, que yo voy a informar a mi empleador para que él tome en cuenta este monto adicional y me retenga menos. Y la respuesta al final fue, no, eso no va a suceder. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué es relevante hablar de esto hoy día? Porque justamente lo que se verifica es todos los que estábamos en planilla, si solo estabas en planilla, tú no presentabas declaración jurada. Hoy día lo tienes que hacer en caso quieras beneficiarte de este mecanismo de devolución. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Tu empleador no sabía que tú pagabas un alquiler o que tuviese un gasto con un odontólogo, por ejemplo. Entonces, él te retuvo lo que correspondía que te retenga. Entonces, hagamos el ejercicio. Una persona con una remuneración mensual de 3.500 soles. Para hacer sencillo el ejercicio, recibió 12 remuneraciones. 42.000 soles. Y las 7 UITs hubieran ascendido a 28.350 soles. Ese es el monto respecto al cual no paga impuestos. Por el exceso, que serían más o menos 14.000 soles, tendría que pagar el impuesto con la tasa y pagaría 1.092 soles. Tomando en cuenta las deducciones adicionales, y eso se lo han retenido. Es decir, su empleador lo que ha hecho es, cada vez que le ha pagado... a la alcancía del Estado. Exacto. Entonces, su empleador, si hacemos un ejercicio, más o menos le quitó 100 soles al mes, por concepto de impuesto a la renta. Esta persona dice, oye, no, pero yo he pagado alquileres. En el año he pagado 2.400 soles de alquileres y tengo derecho a deducirme el 30% de eso. Y tengo el pago de un servicio de odontólogo que no fue cubierto por seguro. Y tengo derecho a deducirme el 30% de eso también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La misma renta, 42.000 soles, mismos 7 UITs, pero adicionalmente deduzco 3.480 soles. Es decir, el impuesto a la renta que me toca pagar son 813 soles. ¿Qué va a pasar? Tengo que presentar una declaración jurada. Y en esa declaración jurada yo voy a solicitar la devolución de 278 soles. El monto máximo que se te podría devolver es el 30%
de las 3 UITs. ¿Por qué? Porque las rentas del trabajo tienen una tasa progresiva que llegan hasta 30%. Entonces, claro, imaginemos una persona que está ya en el bracket del 30% y él tiene gastos para soportar hasta por 3 UITs, ordinariamente crédito hipotecario. Eso es el que genera el mayor gasto, es el crédito hipotecario, ¿no? El interés del crédito hipotecario. Esa persona que gasta más de las 3 UITs, las acredita y le van a restituir o va a tener que pagar menos impuestos por 30%, que es la tasa del impuesto sobre esas 3 UITs. Entonces ese es el monto máximo que se te puede generar. ¿Cómo está funcionando el tema? Bastante bien. O sea, la administración efectivamente te solicitan una cuenta y están devolviendo los montos en las cuentas. Tienen un plazo, evidentemente. Y justamente el tema cobraba relevancia. ¿Por qué? Porque el 25 de abril, que fue hace 2 días, venció el plazo que tenía la administración de 45 días, porque eso es una solicitud de devolución. Entonces venció el plazo que tenía la administración de 45 días para pronunciarse respecto a las solicitudes que se presentaron el 19 de febrero. ¿Por qué 19 de febrero? Porque fue el día que se habilitó el sistema y el día a partir del cual se podía ya declarar estas 3 UITs. Entonces pensemos, ¿quién fue realmente diligente? Y ese primer día presentó su declaración, si aún no le habían devuelto, el plazo que tiene la administración para devolverle venció hace 2 días. O sea, el miércoles. El miércoles. El miércoles ya se debe haber depositado. Debería haberse depositado. Y si no se depositó, tienes la posibilidad de interponer un reclamo, porque puedes entender que te han denegado la solicitud de devolución, puedes quedarte sentado esperando que se resuelva o presentar una queja ante la Defensoría del Contribuyente en la SUNAT, ¿no? ¿Estos trámites son sencillos? No. No, probablemente... Necesitamos un contador. Probablemente no lo sean, ¿no? Probablemente, no es que probablemente no lo sean, no lo serían. Entonces, pero la dinámica supone que la administración va a restituir sencillamente los montos en las cuentas que se hayan señalado, ¿no? La idea es que más de 1,5 millones de trabajadores van a acceder a este beneficio. Y el monto que se estima que aproximadamente cada uno va a poder solicitar como gasto adicional bordea los 3.000 soles. Entonces, termina siendo un monto relevante, ¿no? Y como comentábamos, lo más importante es que hay una devolución, el monto más importante son créditos hipotecarios, ¿no? Que son 85 millones de los casi 130 millones. Perfecto, está súper interesante, nos ayuda a formalizarnos y a nosotros a beneficiarnos económicamente. ¿Este año todavía se puede presentar las declaraciones juradas? Sí, o sea, ya el plazo ya venció porque las declaraciones, como tú sabes, se presentan entre las últimas semanas de marzo y las primeras semanas de abril, con lo cual, en principio, el plazo para presentar una declaración jurada ya venció. Pero si te das cuenta aquí, no es que yo voy a presentar una declaración diciendo que yo le debo algo al fisco. No, yo lo que voy a decir al fisco es, señores, ustedes me deben a mí. En verdad, esto es una solicitud de devolución, con lo cual nada impide que si alguien no lo ha hecho al día de hoy, todavía lo pueda hacer. Y pensando ya en el siguiente ejercicio fiscal, a juntar las facturitas. Eso es súper importante. Entonces, las facturas, juntar los recibos por honorarios, y si uno va a tener operaciones con personas que generan rentas de 4ª categoría, oye, dame el comprobante de pago electrónico, no te voy a dar dinero en efectivo, te voy a pagar a través de una transferencia bancaria y vas guardando el tema. Y lo que es cierto es, el sistema de la SUNAT resultó bastante amigable. O sea, tú entrabas a la declaración jurada e inmediatamente ya aparecía la relación de todas las personas que te habían girado comprobantes que admitían la deducción del gasto. El salud de los trabajadores del hogar aparecía inmediatamente ahí. Los créditos bancarios aparecían rápidamente ahí, con lo cual era bastante amigable el tema, era bastante sencillo. Si había algún error lo podías modificar ingresando al sistema, con lo cual, pero sí hay que ser meticuloso, hay que ser cuidadoso, y como dices tú, ¿no? De un lado formalizamos la economía, ciertos sectores de la economía, y de otro lado le damos el incentivo a la persona para que coadyuve esa formalización. Perfecto, muchísimas gracias Juan Pablo por haber estado con nosotros. Muchas gracias por tu Hasta aquí nuestro bloque económico.